ni materia prima ni materiales, ¿no es cierto? Que la llamamos o denominamos como carga fabril. Vamos a ver si compartiendo pantalla no se nos traba, pero bueno. Bien. Este elemento que llamamos también carga fabril vamos a ver que son todos aquellos elementos, ¿no es cierto?, que no son por ahí fácilmente identificados en algunos casos, ¿no es cierto? Y otros sí son claramente identificados, pero son todos los costos que se incurren y que necesariamente están incorporados en un producto o en un servicio, por más que no estén físicamente componiendo quizás el elemento, ¿no es cierto? Cuando hablamos de materia prima y materiales, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, en algunos casos, aquellos elementos que no se puede identificar claramente con el producto, y por eso los llamábamos materiales, ¿no es cierto? En cambio, las materias primas son aquellos elementos que sí son fácilmente identificados, ¿no es cierto?, con el producto. Por ejemplo, si hago una silla de madera, obviamente la madera va a ser la materia prima porque voy a poder identificarla. Ahora, el pegamento que utilice para unir los elementos de la silla, quizás no lo vea, ¿no es cierto? Entonces, esos van a ser parte de los materiales. De la misma manera, la carga fabril son todos aquellos costos que se incurre para obtener el producto, esa silla en este caso, ¿no es cierto?, pero que no están necesariamente ligados a la parte física de la silla, ¿no es cierto? Ya vamos a ir viendo cuáles son aquellos elementos en general, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando tengan alguna cuestión o alguna duda, me avisan, por favor, así vamos viendo. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Ahí te veo conectada. Un ratito tarde hoy, Jorge, como muy lunes, pero sí, acá estamos. Sí, no sé qué no están dando bien el BBB porque no me deja subir presentaciones, nada, así que estoy compartiendo esto está así pantalla. hace 2 semanas más o menos. Sí, el examen también que tomamos estaba con la misma situación y no cambió nunca más, no recuperamos. Parece que solo compartiendo pantalla nomás. Parece que vamos a tener que volver a la presencialidad nomás en algún momento. Sí, se vuelve, Jorge. No sé cuándo verdaderamente, pero que se vuelve. Ya no hay más casos, ya estamos, ya superada el COVID, parece. Sí, tendríamos que ver por ahí, consultarle a todos los alumnos, ¿no es cierto? Aquellos que están ya acá, si están todos acá en la zona. No es por excusa, Gonzalo. El tema es si están todos ya en verano, ¿cierto? Como para ir a las clases presenciales. Porque si no están acá todos, obviamente no va a ser complicado, ¿no es cierto? Nunca me fui. Vos sabés que yo intenté dar clases así en modalidad híbrida, que le llaman ellos, pero es súper complejo porque no sabés a dónde hablar, los que están en forma virtual no ven lo que está en presencial, lo que están en presencial no tanto atienden a lo que es virtual. O sea, es un lío verdaderamente. Y eso que tenía poquitos chicos, cuando sean más, yo no sé cómo va a ser. Yo creo que tienen que liberar ya, pero este año ya no creo que suceda.
Sí, no sé, la verdad ya estamos a mediados, fines de octubre, nos queda un mes de clases prácticamente nomás, con lo cual no sé si justifica ya generar eso, ¿no es cierto? O sea, de mi parte, yo estoy dispuesto. El tema es si están todos los, como vos decís, o sea, la forma híbrida creo que no es una complicación antes que una solución, ¿no es cierto? Entonces, creo Es que súper difícil, verdaderamente siento que es súper difícil. o volvemos a la presencialidad plena o seguimos con la virtualidad plena. Sí, 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 tal cual. No, porque es para los chicos también complicado, porque los que están presentes es como que uno también la atiende a los que están virtuales y los que están virtuales es muy complicado. No me resulta tan fácil, Jorge. Eso vemos después, en todo caso vamos a ir viendo Sí, 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 sí. si están todos en OERA, podríamos negociar el tema de volver a la presencialidad y vemos de que nos asignen un aula en este horario y volvemos, ¿no es cierto? Ir viendo esos detalles, porque si no están todos, obviamente tenemos que seguir dando en forma virtual y ahí la modalidad mixta sí me parece que es compleja de resolver. Bueno, sigamos entonces. Bien. Vimos por un lado lo que es materia prima y materiales como uno de los elementos del costo. Vimos la mano de obra como otro de los elementos del costo. Y ahora vamos a ver el tercer elemento o lo que compone el resto de los costos, ¿no es cierto?, que no estaban incluidos en estos dos anteriores y que lo vamos a denominar o llamar así como carga fabril. En bibliografía también está por ahí identificada así, o costos indirectos de fabricación también es otra manera en que se los identifica a veces o se los nombra. El tema es que cuando hablamos de costos indirectos, a veces mezclamos cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso llamamos como carga fabril y incluimos ahí todos aquellos elementos que sean heterogéneos, que no sean ni materia prima ni mano de obra, ¿no es cierto? Ni materia prima, ni materiales, ni mano de obra. Entonces, con ellos, ¿no es cierto?, estamos completando todos los elementos que van a estar componiendo el costo del producto o del servicio que estamos presentando al mercado, ¿no es cierto? No, se trabó ahora esto. Ahí estamos. Bien. Acá hay algunos elementos que podemos identificar así para poder entender de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Estos costos indirectos de fabricación o carga fabril, ¿no es cierto? Pueden ser estos materiales indirectos que decimos, sean los suministros materiales destinados a funcionamiento de las máquinas, ¿no es cierto? Mantenimiento, reparación de los equipos, instalaciones y máquinas tanto de producción como de servicio de apoyo. Por ejemplo, el combustible para los materiales de aporte industrial, o sea, combustible, por ejemplo, de las máquinas que se utilicen para el movimiento dentro de la planta. Por ejemplo, tengo un autoelevador o una cargadora, ¿no es cierto?, que me utilizo para mover la materia prima. Bueno, el combustible, el mantenimiento de esa máquina, todo va a ser parte de esta carga fabril, ¿no es cierto?, como uno de los elementos así como materiales indirectos, ¿no es cierto? La mano de obra indirecta, que serían aquellos supervisores, personal de mantenimiento y operarios que se tengan en la planta industrial,
pero que no están afectados directamente al trabajo específico de producir o de generar el bien o el servicio, ¿no es cierto? O sea, un supervisor de línea, si yo tengo un solo producto, obviamente estoy produciendo solo sillas, ¿no es cierto? La mano de obra va a ser toda directa, ¿no es cierto? O sea, los supervisores van a ser, digamos, mano de obra directa, porque hago un solo producto, ¿no es cierto? Ahora, si hago sillas y mesas, ese supervisor que tengo, por ejemplo, en el sector de cortado de madera, y que están supervisando el trabajo de producción tanto de sillas como de mesas, ¿no es cierto? Obviamente va a ser una mano de obra indirecta ya. ¿Por qué? Porque no puedo identificar claramente cuánto está afectado a la producción de sillas y cuánto a la producción de mesas, por más que después de alguna manera lo tengo que hacer para poder cargar estos costos indirectos de fabricación o carga fabril a el producto silla y al producto mesa, que comprenda esa remuneración que va a recibir el supervisor, ¿no es cierto? Y otros costos que pueden ser también indirectos, ¿no es cierto? Así, que no se pueden identificar con el producto por ahí. Por ejemplo, si alquilo la planta industrial o alquilo algún equipo para movimiento o para transporte o lo que sea, ¿no es cierto? El alquiler, la energía eléctrica, ¿no es cierto? O fuerza motriz que necesite, ¿no es cierto? La iluminación del predio, calefacción o refrigeración, lo que corresponda, ¿no es cierto? El agua potable, los seguros que pueda tener sobre el establecimiento, ¿no es cierto? El seguro de incendio, seguro de varios que pueda tener. Todo el costo ese va a ser parte de estos costos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? Algunas otras cuestiones ligadas a las cargas impositivas que se tengan respecto al área fabril, improductividad de la mano de obra, o sea, esto que vimos, ¿no es cierto? Cuando vimos mano de obra, veíamos que había una improductividad que por ahí no se podía identificar, entonces eso va también a carga fabril, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando hablamos digamos, en el tema de materias primas, ¿no es cierto?, y materiales, hablamos de que había algunas cuestiones que iban directamente a pérdida, ¿no es cierto? Así que también podemos tomarlas por ahí. Bien, clasificación de los costos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a clasificar, ¿no es cierto? Para poder identificarlos, obviamente, ordenar los datos y poder incorporarlos al producto, porque en definitiva pueden ser una porción importante de los costos de fabricación o de producción del bien, ¿no es cierto? O del servicio. Para poder contabilizarlos adecuadamente, ¿no es cierto? Tenemos que recurrir a algún método de clasificación. Tenemos en general tres formas, ¿no es cierto? Por ahí, por su condición de fijos, y pueden ser, si se mantienen independientemente del volumen de producción, pueden ser variables, semifijos o semivariables, ¿no es cierto? Según su función productiva, pueden ser operativos o de funcionamiento, ¿no es cierto? De mantenimiento, de recepción y control de calidad, de transporte interno, de almacenamiento. O sea, según la función productiva podemos ir identificando con cada una de las funciones y cargando en esa función los costos en los que se van incurriendo, ¿no es cierto? Y según corresponda, o se asignen a los departamentos, secciones o centros de costos que se tengan o de actividad dentro de la empresa, también pueden ser clasificados en función de eso, de acuerdo con el sistema de contabilidad que tenga implementado en la empresa, ¿no es cierto? Puede estar representado, digamos, por distintos sectores, según cómo se organice cada
cada planta fabril, ¿no es cierto?, se pueden ir clasificando estos costos. Para la condición, digamos, de fijo, variable, semifijo, ¿no es cierto?, para poder separarlos, a veces se recurren a métodos, digamos, tanto analíticos de estudio, digamos, o estadísticos para ver un poquito de qué manera se pueden identificar y a través de esa identificación y cuantificación poder hacer su presupuestación luego, es decir, su incorporación al producto, ¿no es cierto?, y a los costos que podamos incurrir. En general están estos tres métodos planteados, ¿no es cierto?, de puntos altos, puntos bajos, del diagrama de dispersión y de mínimos cuadrados, que vamos a ir viendo despacito así en algunos ejemplos cómo está, ¿no es cierto?, el método de puntos altos y bajos. Por ejemplo, vamos a tener un histórico, decir, bueno, cuáles fueron los costos que fuimos teniendo, digamos, en un determinado punto, ¿no es cierto? Y para poder determinar el presupuesto del periodo siguiente, nos basamos en los datos que teníamos de meses o periodos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, con los datos anteriores determinamos, por un lado, ¿no es cierto?, los desvíos que hay en cantidades y en costos, ¿no es cierto?, y también cuánto es el proporcional que se fija, digamos, para cada periodo, y a partir de ahí determinamos, ¿no es cierto?, cuál es la parte fija y cuál es la parte variable en general, ¿no es cierto?, como promedios. Y con eso podemos determinar, ¿no es cierto?, cuál es la porción que es fija del costo y a partir de eso determinar la parte variable, y con eso determinamos, ¿no es cierto?, una ecuación que nos va a permitir obtener como resultado lo que suponemos que puede llegar a ser el costo en los periodos que estamos queriendo determinar a futuro, ¿no es cierto?, como presupuesto. Este es un método sencillo y, bueno, nos permite también obtener un valor. Luego, obviamente, se va a contrastar esto con lo que en realidad se obtenga, ¿no es cierto? Pero a los fines de la presupuestación nos permite de esta manera determinar en forma bastante certera cuál podría llegar a ser el costo, ¿no es cierto? Por el diagrama de dispersión, bueno, sería una metodología muy similar, solo que se obtiene, digamos, en forma analítica o gráfica esa misma ecuación, y a partir de ahí se pueden determinar también, ¿no es cierto?, cuáles pueden llegar a ser los valores a futuro. Vamos a ir pasando rápido porque si no vamos a demorar mucho en esto, y de todas maneras todo esto está en el material, ¿no es cierto?, lo pueden leer y profundizar. El método de los mínimos cuadrados, que también es otra forma de determinar, ¿no es cierto?, a partir de separar, digamos, las porciones fijas y las variables, digamos, de cada uno de los elementos, también se van obteniendo de la misma forma que en los métodos anteriores, en forma analítica, ¿no es cierto?, se van determinando los componentes, tanto fijos como variables, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se obtiene una fórmula que nos va a permitir de alguna manera determinar los futuros costos que podríamos incurrir y presupuestar esos valores, ¿no es cierto? Según su función productiva, bueno, vimos, ¿no es cierto?, por un lado que podemos tener costos que van a estar determinados, ¿no es cierto?, por la función que cumplen dentro de la empresa, ¿no es cierto?
aquellos que sean de mantenimiento, de supervisión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, según esta función, ¿no es cierto?, vamos a poder identificar y ir acumulando estos costos y de esa manera podemos hacer un seguimiento, control y evaluar y, digamos, contrastar luego los reales con los presupuestados y poder determinar de esa manera los desvíos y encontrar cuáles pueden ser las razones, ¿no es cierto?, de esos desvíos y de esa forma poder encontrar cuáles pueden ser las razones, las causas y ir corrigiéndolas. Los criterios de distribución, ¿no es cierto? Estos costos obviamente tenemos luego, vamos acumulándolos, vamos a determinar, así como determinamos un costo de la materia prima y materiales, un costo de la mano de obra, vamos a tener un determinado valor de costo indirecto de fabricación. Y de alguna manera vamos a tener que luego cargar esos costos en el producto, ¿no es cierto? Porque ese es el fin, de ir identificarlos y de acumularlos, de ir sumando todos ellos y poder llegar a determinar el costo total del producto, ¿no es cierto?, que va a ser la suma de la materia prima más la mano de obra, ¿no es cierto?, más estos costos indirectos de fabricación. Entonces, de alguna manera, si tenemos varios productos, tenemos que encontrar alguna forma, ¿no es cierto?, de distribuir estos costos en todos los productos y poder determinar entonces el costo real o total de cada producto o servicio que se esté entregando. Entonces, tenemos que tener algunos métodos, ¿no es cierto?, para poder, por un lado, acumularlos y luego distribuirlos en los distintos productos. Por sus características, a veces, ¿no es cierto?, estos costos no son tan fácilmente identificados, ¿no es cierto?, con un producto o un sector, ¿no es cierto? Por ejemplo, la factura de alquiler que ocupa toda la planta industrial. Por ejemplo, tengo un proceso X, una fábrica de mesas y sillas, por ejemplo, y alquilé un depósito donde tengo mi fábrica de mesas y sillas. Y bueno, todos los meses tengo que pagar, no sé, 100.000 pesos de alquiler. Y bueno, ¿cómo distribuyo ese valor de alquiler? ¿Cuánto le cargo a las sillas? ¿Cuánto le cargo a las mesas? ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera, tengo que buscar la forma, ¿no es cierto?, de poder distribuir esos 100.000 pesos en forma lo más equitativa posible a cada sector o a cada producto en definitiva, ¿no es cierto? Estos métodos, ¿no es cierto?, permiten de alguna manera prorratear todos estos costos entre las unidades, ¿no es cierto?, y pueden tener distintos criterios de distribución, ¿no es cierto? Estos criterios son los que van a determinar cómo distribuir todos estos costos que fuimos acumulando, y de alguna manera son los que tenemos que tomar como línea, como guía, y tratar de mantenerlos a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, para no generar, digamos, cambios significativos. Por eso, una vez que se tome alguno de los criterios que vamos a ver, ese criterio se tiene que mantener en los distintos periodos para poder hacer luego comparables a los distintos periodos, ¿no es cierto? Acá están planteados algunos. Uno es el criterio del uso, otro es el criterio de la capacidad de absorción, y hay otros criterios que vamos a ver también, ¿no es cierto? Fundamentalmente, el criterio del uso se basa en principio, como se dice acá, de la equidad, ¿no es cierto? El departamento, entre los distintos productos elaborados, digamos que al adoptar el criterio del uso, ¿no es cierto?, aquellos que utilicen más
ese sector o esa parte, digamos, del costo indirecto va a ser el que va a absorber mayor cantidad de costo, ¿no es cierto? Es decir, que si yo digo, bueno, tengo el sector de mantenimiento de la planta industrial, bueno, ¿cómo distribuyo el costo de mantenimiento que tiene un supervisor, tiene 2 o 3 operarios, tiene equipos, consume distintos repuestos? Bueno, ¿cómo distribuyo ese costo? Bueno, en función del uso. Es decir, bueno, este mes el sector de mantenimiento trabajó X cantidad de horas en este equipo, X cantidad de horas en este otro equipo. Bueno, en función del uso que se tuvo del sector, asigno los costos a esos sectores donde se utilizó el sector de mantenimiento, ¿no es cierto? Es decir, que aquel que utilizó se hace cargo de los costos, ¿no es cierto? Por eso se dice el criterio del uso. Aquel que usó el bien lo paga, ¿no es cierto? Otro criterio es el de la capacidad de absorción, ¿no es cierto? Y se basa en la capacidad contributiva de cada elemento, contributiva en el sentido monetario, ¿no es cierto? Entonces, aquellos productos o servicios que por su valor en el mercado tengan mayor margen de beneficios, absorberán proporcionalmente mayores costos, ¿no es cierto? Sin tener en cuenta si utilizaron más o menos ese servicio, digamos, esa carga fabril, si la utilizaron más o menos que otros sectores, ¿no es cierto? Y otros criterios que podemos tener, ¿no es cierto?, pueden ser, digamos, en función de incentivos o condiciones de comercialización que puedan ser particulares, que se puedan tener dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando son empresas con actividad comercial fundamentalmente, ¿no es cierto?, la distribución de los costos, conjuntos de venta y de administración se van a hacer en función de los distintos segmentos de mercado, por ejemplo, que se estén tomando, ¿no es cierto? Entonces, se pueden definir criterios en función de la particularidad de cada organización y de cada costo indirecto en particular, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que tener en claro, ¿no es cierto?, es que cuando tomamos un criterio, ese criterio lo tenemos que mantener a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Bien. Exactamente, un control de calidad también puede ser un elemento, digamos, que puede estar como parte de la carga fabril, ¿no es cierto? Y que va a implicar de alguna manera determinar un método de asignación de esos costos a los distintos productos, ¿no es cierto? Ahí puede ser por el uso o por alguno de los otros métodos también, ¿no es cierto? Un centro de control de calidad puede tener a veces, depende del tipo de empresa, ¿no es cierto?, de la característica, puede tener un supervisor, un responsable, ¿no es cierto?, y varios operarios que estén destinados a ese sector de control de calidad y que obviamente van a hacer que tenga un monto significativo de costos. Bueno, los métodos de distribución de esos costos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos que ir acumulándolos, ¿no es cierto?, sumando, y luego tenemos que distribuirlos. Bueno, hay distintos métodos, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles son estos. Por un lado está el análisis de los distintos costos, con los distintos y su vinculación o su relación con los distintos sectores en que se divide la empresa. Por ejemplo, como decíamos, fabricación de mesa y silla, podemos tener un sector de
corte de madera, un sector de ensamblado y un sector de pintura y embalaje y despacho, ¿no es cierto? Puede ser, o como quieran, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir acumulando en función de los distintos sectores en los que se divide la empresa, ¿no es cierto? Luego hay que reagrupar y ordenar esos datos y distribuirlos entre los procesos, entre los productos y los servicios que se brindan, ¿no es cierto? Por último. Entonces, la distribución primaria podemos hacerla, ¿no es cierto? En este método, ¿no es cierto? Lo que hacemos es acumular, ¿no es cierto?, todos los costos indirectos entre los distintos departamentos y centros tanto de producción como de servicio de apoyo. Es decir, que en la distribución primaria yo voy acumulando todos los costos en los distintos centros, tanto de producción como de servicio que tenga, ¿no es cierto?, dentro de la empresa. Por ejemplo, tengo mi fábrica de mesas y sillas. Bueno, en lo que es el sector de cortado, en lo que es el sector de armado, lo que es terminación o pintura y embalaje, y lo que tengo después en el sector de servicio, por ejemplo, de mantenimiento, el sector de servicios de fuerza motriz, por ejemplo, si tengo un sector que tiene una usina de apoyo, digamos, para tener energía eléctrica cuando hay cortes de energía, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de estos departamentos o centros voy acumulando todos los costos, ¿no es cierto? Esa sería la distribución primaria. La distribución secundaria, ¿no es cierto?, cierro o voy terminando, digamos, voy dejando en cero esos costos en los departamentos de servicios o de apoyo y los cargo todo en los distintos sectores de producción o los centros de producción que tuve determinados, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el sector de mantenimiento, cómo cargo en el corte, cuánto cargo en corte, cuánto cargo en ensamblado y cuánto cargo en pintura y embalaje final, ¿no es cierto? Y ahí utilizo, ¿no es cierto?, esos métodos de distribución que vimos, que puede ser con el criterio del uso, el de la capacidad de absorción o algún otro criterio que haya tomado como referencia, ¿no es cierto? Entonces, en la distribución primaria acumulo todos los costos en cada uno de los centros. En la distribución secundaria, todos los centros de apoyo, ¿no es cierto?, o de servicios auxiliares, ¿no es cierto?, para la producción, los cargo en los centros de producción identificados, ¿no es cierto? Y en la distribución que puede ser, digamos, la presecundaria que llamamos, ¿no es cierto?, prorrateamos los costos de los departamentos de servicios, ¿no es cierto?, apoyo cuando prestan servicios recíprocos, o sea, cuando hay un sector que presta servicio a otro, ¿no es cierto? De eso depende, digamos, ya de cómo es la organización, ¿no es cierto? Pero vamos a la distribución terciaria. Luego de acumular, ¿no es cierto?, los de servicio en los de producción, ¿no es cierto?, ya voy en la terciaria, ¿no es cierto?, acumulo todos estos costos en los distintos departamentos ya o secciones de costo que la integran, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, la distribución final o cuaternaria es aquella en la que cada uno de estos centros de costo lo distribuyo directamente ya en los distintos productos o líneas o familias de productos en el periodo en el que se refieren estos costos. Es decir, estoy determinando los costos del mes de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que acumulé en la distribución secundaria o presecundaria, es decir, bueno, tengo todo acumulado ya en el sector de corte, en el sector de ensamblado y en el sector de pintura y embalaje,
Bueno, ahora en la distribución cuaternaria o final, estos costos los llevo a decir, bueno, cuánto de esto va a las sillas, cuánto va a las mesas, para tratar de determinar cuál es el costo real o total, ¿no es cierto?, de fabricación de las sillas y cuál es el costo de fabricación, digamos, de fabricación de las mesas, ¿no es cierto? A eso se refiere esta última distribución o distribución cuaternaria o final, ¿no es cierto? Lo que buscamos siempre es ir acumulando y poder determinar de alguna forma, ¿no es cierto?, cuánto nos costó elaborar cada uno de los productos. Primero, entonces, identificamos todos los costos con cada uno de los sectores, luego acumulamos los sectores de servicio o de apoyo en los sectores de producción y luego de estos sectores de producción los llevamos directamente a incorporarlos en los productos que obtenemos, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener después en mi costo de fabricación de sillas, voy a tener un porcentaje, un componente que va a ser en materia prima, un componente que voy a tener identificado, ¿no es cierto?, cuánto de maderas y materiales utilicé, madera, cola, etcétera, ¿no es cierto?, que utilicé para fabricar esa silla, cuánto de madera, cola, etcétera, que utilicé para fabricar la mesa, cuánto de mano de obra se utilizó para fabricar las sillas, cuánto de mano de obra se utilizó para fabricar las mesas, y por otro lado, todos los demás costos que voy a tener, voy a poder identificar cuánto se utilizó para fabricar las sillas y cuánto también de estos costos indirectos de fabricación o carga fabril se utilizaron para fabricar las mesas, ¿no es cierto? Este es el fin de todo esto, ¿no es cierto? De poder determinar, en definitiva, cuánto me representa cada uno de los componentes de costo, ¿no es cierto? Y de alguna forma poder determinar cómo está constituido el costo total de fabricación de cada uno de los elementos que estoy fabricando o produciendo o entregando en el mercado, ¿no es cierto? Si hago un solo producto, obviamente todo esto es costo directo y es más fácil, ¿no es cierto? Ahí todos los costos son directos. No hay costos indirectos, no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de errarle. Pero cuando tengo así varios productos o varios servicios, obviamente que voy a tener que de alguna manera hacer una distribución de estos costos, tomar de algún criterio y poder ir acumulándolos en los distintos productos. Bien. Esto es lo que, en definitiva, podemos determinar como costos indirectos de fabricación o de carga fabril, ¿no es cierto? De alguna manera, vamos a tener, a través de esta metodología, vamos a poder determinar el tercer elemento de los costos que nos estaba faltando, ¿no es cierto? ¿Qué otros ejemplos me podrían dar ustedes de costos que ahora, digamos, que hablamos algo de esto, ¿no es cierto?, que podemos identificar como carga fabril? Dijimos, podría ser el alquiler, ¿no es cierto?, del predio donde estamos instalados como empresa, los costos de mantenimiento, si tengo un sector de mantenimiento, ¿no es cierto?, los seguros. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre de carga fabril que podríamos llegar a tener, ¿no es cierto? Pueden usar el micrófono, ¿eh? Los perdí, parece, ¿eh? ¿No me escucha más nadie, parece? O
Ingeniero, ¿podría ser, por ejemplo, un auditor que trabaja tercerizando para la empresa? A ver, ¿cómo sería esto? Vos decís, un auditor, alguien externo que viene a hacer algún trabajo. Claro, por ejemplo, en lo que serían las cooperativas y demás, hay un auditor externo que cada tanto viene a hacer controles y demás. ¿Eso podría ser carga fabril o no? Obviamente, porque no vas a poder identificarlo, o sea, no es mano de obra seguro, ¿no es cierto? No es materia prima ni materiales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que no es materia prima ni materiales, ni es mano de obra directa, o sea, mano de obra que está involucrada en el proceso de producción, es carga fabril, ¿no es cierto? Por eso hay una definición de carga fabril es por negación, es decir, todo lo que no es ni materia prima, ni materiales, ni mano de obra, es carga fabril, ¿no es cierto? Así que sí, puede ser, ese es un ejemplo de carga fabril. Otro ejemplo, a ver. Puede ser también todo lo que es publicidad. Exactamente, publicidad también. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Supongamos que tenemos una fábrica más o menos importante, que tenemos que determinar los costos de producción de una automotriz, por ejemplo. Fábrica de automóviles. ¿Se imaginan todos los sectores que pueden tener una fábrica de automóviles externos a la línea de montaje, ¿no es cierto? Imagínense que trabajan tanto personal masculino como femenino, ¿no es cierto? Y por ahí tienen que traer, el personal femenino tiene sus hijos, no tiene posibilidades de dejarlos en la casa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos en la empresa poner una guardería, ¿no? ¿Les gusta la guardería o no? Como carga fabril. Capacitaciones, sí, puede ser también, ¿no es cierto? ¿Pero les gusta la guardería o no? Ah, pucha, los tengo medio dormidos, parece, ¿eh? Bueno, no hay respuesta, parece. Bueno, la guardería, por ejemplo, si tenemos una guardería para los chicos, ¿no es cierto?, de los empleados. ¿Cómo hacemos la distribución de los que cuidan la guardería? O sea, del costo de la guardería, ¿cómo distribuimos en los distintos sectores? Por ejemplo, tengo mi fábrica de mesas y sillas, vamos a volver a esto, va a ser más fácil, ¿no es cierto? Y tengo una guardería porque tengo empleados que no pueden dejar a sus chicos, que son solos en la casa, entonces puse una guardería para poder tener a mis empleados presentes mientras tengo gente que se ocupa del cuidado de sus hijos. ¿Cómo distribuyo el costo de la guardería en los distintos sectores? Por el criterio del uso, por la capacidad de absorción, por otro criterio. ¿Cómo les parece que voy a poder distribuir el costo de la guardería sobre las mesas y sobre las sillas? Por el uso. O sea que si aquellos empleados que usen la guardería
entonces que ese sector pague la guardería. Sería así, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy responsable del sector de corte y no quiero tener ese costo, no tomo a ni un operario que tenga chicos que usen la guardería. Así sería entonces. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces depende del criterio que yo aplique, ¿no es cierto? Puede generar conflictos internos que pueden ser más o menos complejos de resolver después, ¿no es cierto? Entonces, porque si hacemos por el uso, evidentemente, ni un supervisor o responsable de los distintos centros va a querer gente que utilice la guardería, ¿no es cierto?, dentro de su personal. Entonces puede generar un problema bastante difícil de resolver, ¿no es cierto? Puede llegar a tener conflictos complejos de resolver dentro de la propia empresa, ¿no es cierto? Porque en definitiva, si vos, Gabriela, sos la responsable del sector de pintura y armado y estoy yo en la parte de corte, yo no quiero a nadie entonces que use la guardería y vos hacete cargo de la guardería con la gente que tenés ahí que usa la guardería, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a tener problemas porque evidentemente en algún momento cuando evalúen los costos, yo voy a tener un costo muy bajo y vos vas a tener un costo muy alto, ¿no es cierto?, en tu sector, ¿no es cierto? Porque en definitiva le van a cargar todo el costo de la guardería a tu sector, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces hay que saber qué criterio aplicar para distribuir cada uno de estos costos indirectos de fabricación para no entrar en estas situaciones, ¿no es cierto? Por eso saqué el ejemplo de la guardería en forma adrede, ¿no es cierto?, para que se entienda de esto, ¿no es cierto? Tenemos que buscar algún criterio de distribución que sea equitativo, obviamente, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, lo distribuimos por algún otro método que no sea el del uso. ¿Cuál otro método les parece que podemos utilizar? ¿Qué método de distribución? Si el de uso nos puede generar conflicto, ¿qué otro método usamos? A ver qué se les ocurre. Y sí, como dice Gabriel, ¿no es cierto? Por eso ni tendría guardería, ¿no? Sí, no, obviamente, en algún momento vamos a llegar a la cuaternaria, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que definir cuánto se le carga a cada producto, ¿no es cierto? Cuánto a la silla y cuánto a la mesa, ¿no es cierto? Pero antes de eso tenemos que ver cómo distribuimos la guardería en el sector de corte, la guardería en el sector de ensamblado y la guardería en el sector de pintura y embalaje, ¿no es cierto? Es la distribución secundaria, ¿no es cierto? ¿Cómo hago esa distribución? O sea, ¿cómo reparto el costo de la guardería en los sectores productivos, ¿no es cierto? En los sectores de producción, que para este ejemplo que estamos haciendo sería, dijimos, de corte por un lado, ensamblado por el otro y pintura y embalaje, el último, en 3 sectores tenemos, ¿cierto? ¿Cómo distribuimos el costo de la guardería en esos 3 sectores? ¿Qué criterio utilizamos? El del uso ya dijimos que no sería el adecuado, ¿no? ¿Qué otro criterio podemos utilizar entonces? ¿Les gusta distribuir por la cantidad de operarios que tenga cada sector?
Por ejemplo, en corte tenemos 3 personas, en ensamblado tenemos 10, en pintura y embalaje tenemos 7, bueno, son 20 en total. Dijimos, bueno, gastamos X cantidad de plata, lo distribuimos por cantidad de operario, independientemente de si usa o no usa la guardería, y cargamos a cada sector entonces en función de la cantidad de mano de obra directa que tiene cada sector. ¿Te gusta ese? La pucha, che, que estamos lentos. Hoy es muy lunes, parece, ¿eh? Ley pareja para los operarios. ¿Qué significaría esto, Gabriel? A ver. O sea, repartimos, si dijimos, bueno, tenemos 20 operarios en total, bueno, 3 en corte, 10 en ensamblado, 7 en pintura y embalaje, distribuimos por cantidad de operarios y listo, ¿no es cierto? Esa sería una forma, digamos, quizás equitativa, ¿no es cierto? Independientemente de si usa o no usa, entonces no voy a tener conflicto, ¿no? Pero bueno, esa es la forma, ¿no es cierto?, de ir buscando cuáles son los métodos que resulten más adecuados para cada línea, ¿no es cierto?, de producción y para cada tipo de costo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mantenimiento. ¿Cómo lo podríamos distribuir entre los distintos sectores? ¿Cómo les parece? Seguimos con el ejemplo este que dije de la fábrica de mesas y sillas. Sector de mantenimiento, ¿cómo distribuimos, hacemos la distribución secundaria? ¿Qué criterio aplicamos? Ahí puede ser el de uso. ¿Será? En el sector de corte yo puse una máquina, compré justo máquinas nuevas este año, tengo todo maquinitas nuevitas, no usa nada de mantenimiento. En el sector de embalaje, bueno, tengo las máquinas de hace 20 años, se me rompen a cada rato, está todo el día la gente de mantenimiento trabajando ahí. Y en el sector de pintura y embalaje final, no tengo máquinas, entonces tampoco usa mantenimiento, entonces todo el costo de mantenimiento al responsable de ensamblado. Vos sos, Gabriel, el responsable de ensamblado, absorbé todo el costo de mantenimiento porque tenés máquinas viejas, arreglate. ¿Te gusta esa? Y el gerente todos los días te viene y te da una buena levantada en peso porque tu costo de mantenimiento es muy alto. ¿Te gusta, Gabriel, esa idea? O sea, los demás pueden opinar también, ¿eh? Hay 18 más que pueden estar opinando, no solo Gabriel, ¿no?
No, cuando hablamos de criterio del uso es aquel que más utiliza ese servicio, más paga, ¿no es cierto? Y sería, ¿no? Ese sería el criterio del uso, el que más usa, más paga. Pero bueno, evidentemente si yo no uso el sector de mantenimiento porque tengo máquinas nuevas justo y bueno, o uso muy poco, ¿no es cierto? Voy a tener un bajísimo costo ahí en ese caso, ¿no? Y todo el costo lo tendría que cargar aquel que tiene las máquinas más viejas, ¿no es cierto? Entonces por ahí a veces depende de cómo esté cada uno de los sectores, a veces no es el más equitativo tampoco el criterio del uso, ¿no es cierto? Entonces por ahí a veces hay que buscar otro método. Otro método puede ser prorrateando, o sea, distribuyendo ese costo de mantenimiento en función